Tenemos el siguiente ejercicio. Según la ecuación de movimiento, S igual a menos 2.75 t al cuadrado más b sub 0 por t más s sub 0, un astronauta deja caer una piedra desde la orilla de un risco y la piedra llega al piso en 4 segundos. Después, un segundo astronauta en la parte inferior del risco toma la piedra y la lanza de regreso al primer astronauta. La primera pregunta es cuál es la altura del risco, la segunda pregunta es cuál es la velocidad con que llega la piedra al suelo, y la tercera pregunta es con qué velocidad por lo menos debe lanzar la piedra el segundo astronauta, o sea, el que está en la parte de abajo, de modo que llegue al primero. Son 3 preguntas. En la primera pregunta vemos de que nos preguntan altura, en la segunda velocidad y en la tercera velocidad también. O sea que tenemos asociados los términos de altura, de velocidad e implícitamente el tiempo. O sea que a eso que tenemos ahí tenemos que tener tiempo, velocidad y allá la altura. Son los concepticos que tenemos que ir asociando para resolver este ejercicio. Como tal, la ayudita que tenemos ahí es que dice que la piedra llega al piso en 4 segundos. O sea que aunque desconocemos la altura del risco, sabemos que la piedra tarda 4 segundos en llegar desde el primer astronauta hasta el segundo astronauta. Esa es una gran ayuda para poder hallar esa altura de risco o esa A que tenemos ahí. Aquí vamos a transcribir. Coloqué velocidad es igual a delta S sobre delta T. Ustedes dirán que es eso. Recordemos de que el cambio de posición con respecto al tiempo representa una magnitud denominada velocidad. Entre otras palabras, en cálculo, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Y por qué necesitamos derivar esa función posición o esa ecuación de movimiento que tenemos ahí? Es necesario porque veamos en la pregunta B, nos preguntan cuál es la velocidad con que llega la piedra al suelo. Quiere decir que cuando nos preguntan que cuál es la velocidad con que llega la piedra al suelo, básicamente al decir velocidad quiere decir que tenemos que encontrar esa función velocidad. Y la forma de encontrar esa función velocidad es derivando esa posición o función posición que nos está entregando el problema. ¿Qué es lo que hago? Pues transcribir S, que es la función posición, es igual a menos 2.75 t al cuadrado más b sub 0 por t, que es la velocidad inicial por el tiempo, no es otra cosa, y más s sub 0, que es la posición inicial. En este caso, vamos a dar primero respuesta a la B, para facilidad. Igual la A la podemos hacer también si quiere primero, no importa, vamos a coger la B. Y dice, ¿cuál es la velocidad con que llega la piedra al suelo? Bueno, velocidad, automáticamente sabemos que tenemos que derivar lo que tenemos ahí. S es igual a menos 2.75 t al cuadrado. Ese b sub 0 por t lo cancelamos, se nos va, no lo tenemos en cuenta. ¿Y por qué motivo no lo tenemos en cuenta? Por lo siguiente, no lo tenemos en cuenta porque recordemos que el ejercicio nos dice que se deja caer la piedra. Dice, un astronauta, hay que tener en cuenta esos tips que nos entregan el ejercicio. Dice, un astronauta deja caer una piedra desde la orilla de un risco. Independientemente de donde la haya dejado caer, la está dejando caer. Básicamente la única aceleración que experimenta esa piedra es la gravedad como tal. Esa aceleración que está tomando. Pero no tenemos en cuenta una velocidad inicial. Porque una cosa es usted subirse a un risco y lanzar la piedra con fuerza, agregándole una velocidad inicial. Y otra cosa también es desde abajo lanzarla con una velocidad inicial. Y otra muy sencillamente es pararse y dejarla tan solo caer. Hay que tener muy en cuenta eso. Por eso cuando me preguntan b sub 0, que es la velocidad inicial por el tiempo, sabemos de que la velocidad inicial es 0. 0 porque estamos hablando de ejercicios de caída libre. Cuando asocian ejercicios de caída libre, automáticamente asocian que la velocidad inicial es 0, siempre y cuando el ejercicio no nos diga que se está aplicando una fuerza inicial, una velocidad inicial del lanzamiento. Desde que no lo mencione, un ejercicio de caída libre, deducimos de que la velocidad inicial es 0. Entonces, si la velocidad inicial o b sub 0 es 0, 0 multiplicado por t, aunque tomara cualquier valor, nos va a dar 0. Por consiguiente, en rojito no lo tenemos en cuenta. Lo que tenemos que derivar en los otros elementos que tenemos ahí. Menos 2.75 t al cuadrado. Para derivar eso conservamos el signo, que es el negativo que nos acompaña, por eso lo ponemos menos. 2.75 lo multiplicamos por el exponente, en este caso que es 2, y al exponente que tenemos aquí le bajamos una unidad. Suena confuso, pero no lo es, vean. Conservamos el signo negativo,
2.75 lo multiplicamos por 2, me da 5.5, y ese t que está elevado al cuadrado le bajamos un índice a ese exponente. Como estaba 2, quedan 1, y t elevado a la 1 pues me da t. Si fuese un 8, pues quedaría 7, si fuera 5 quedaría 4, como es 2, pues queda 1, y un 1 es como si no quedara nada, por eso queda la t solita como tal. Por consiguiente, la derivada de menos 2.75 t al cuadrado no es otra cosa que menos 5.5 t. b sub 0 con t, pues esto se nos va, y la derivada de ese sub 0, recordamos de que ese sub 0 es una constante, es cualquier valor, 100 metros, 200 metros, 300 metros, 500, 400 pies, cualquier valor de altura que tenga risco nos va a dar en una constante, es un valor, un número, y la derivada de cualquier valor o número, sabemos de qué, queda en 0. Si la altura de risco fueran 100 metros o 300 pies de altura, la derivada de 300 pies o la derivada de 100 metros, pues sabemos de que eso se nos cancela, ese valor que tenga aquí, ese coeficiente o ese número, quedaría en 0. O sea que por eso ese sub 0, la derivada es 0. Es como si fuese esto una constante. Entonces, esa función posición que tenemos aquí, menos 2.75 t al cuadrado, más b sub 0 por t más s sub 0, nos queda velocidad menos 5.5 t. Es la derivada como tal. Ahora ya tenemos la derivada, o bueno, no mencionemos más derivadas, ya tenemos la función velocidad de esa función posición que nos entrega el problema. Ahora dice, ¿cuál es la velocidad con que llega la piedra al suelo? Pues sabemos de que la piedra, el ejercicio nos dice que la piedra llega al piso en 4 segundos. Si vemos la función velocidad, menos 5.5 tiene una t, y t es el tiempo. Y como nos está preguntando cuál es la velocidad con que llega la piedra al suelo, pues sencillamente tenemos que encontrar la trayectoria o el tiempo que tarda la piedra en caer desde esa altura que se envía, se deja caer hasta el suelo. Y ya el ejercicio nos lo está entregando, nos está diciendo claramente que es 4 segundos. Lo único que hacemos es colocarlo ahí y reemplazando esa t. Entonces menos 5.5 multiplicado por esos 4 segundos nos da menos 22 pies sobre segundos. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Una cosa es la velocidad y otra la rapidez. La rapidez siempre nos va a dar un valor positivo. La velocidad puede ser positiva o negativa. ¿Por qué? Porque el signo indica el sentido. Como nos dio un sentido negativo o un signo negativo, quiere decir de que la piedra va de arriba hacia abajo, o sea, un movimiento en caída libre. Por consiguiente, los movimientos en caída libre o las velocidades asociadas a la caída libre irían desde arriba hacia abajo. Vean, lleva esta dirección del eje Y, vean, del positivo al negativo, va de arriba hacia abajo, por eso van asociadas con un signo negativo. Pero independientemente, si no lo leemos, simplemente es para saber el sentido como tal, pero como tal solamente es teniendo en cuenta 22 pies sobre segundos. Ese es el valor que nos interesa. ¿Por qué se tiene en cuenta 22 pies? Porque tenemos que tener en cuenta, acá en ningún momento nos lo está preguntando, no nos están dando ese tip para utilizar la gravedad como tal. Nosotros no podemos utilizar, por ejemplo, una gravedad de 9.8 metros sobre segundos cuando la altura nos la están dando en pies. Tenemos que perseverar o conservar las unidades de medida, que todas sean las mismas. En este caso, todo lo vamos a trabajar sobre pies sobre segundos. Entonces ya tenemos respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es la velocidad con que llega la piedra al suelo? La respuesta es 22 pies sobre segundos. El signo negativo solo es para orientación del sentido o dirección del movimiento. No es necesario leerlo. Ahora, ya con esto podemos dar respuesta a la A de la siguiente forma. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la velocidad inicial, que ya sabemos que es 0. O sea, la velocidad inicial no se está lanzando con ninguna velocidad inicial, tan solo la piedra se deja caer, por eso B sub 0, 0. La gravedad no la podemos tomar como 9.8 metros sobre segundos, porque veamos que la respuesta nos dio en pies. Como es en pies, entonces la gravedad la vamos a tomar en pies. Sin embargo, aquí vamos a hacer voy a mostrarle otro procedimiento como se halla la gravedad cinemáticamente sin utilizar las derivadas. Y como tal, pues tenemos una gravedad de 1.62 metros sobre segundos. Ya vamos por qué va ello. El tiempo con que cae, sabemos de que el tiempo es de 4 segundos. El tiempo que tarda la piedra de donde se deja caer hasta el suelo. El tiempo que dura al caer la piedra es de 4 segundos.
Esta gravedad, al tener 1.62, automáticamente nos damos cuenta que eso no es la gravedad de la Tierra. Obviamente no, porque 1.62 pertenece a la gravedad referente a la Luna. Acá dice, un astronauta deja caer una piedra desde la orilla de un risco. Astronauta ya nos asocia que es en algún planeta que está, o en la Luna. Y en este caso pues no ha habido ningún astronauta que vaya a ningún planeta hasta el momento. Hasta el momento. Ningún astronauta ha ido a Marte, a Venus, en ningún planeta han ido. A la Luna sí. Como han ido a la Luna, pues asociamos de que la gravedad es la Luna. Como intuición. El tiempo es 4 segundos. Para hallar esa altura, que es la respuesta a la pregunta A, ¿cuál es la altura de risco? Tenemos que la altura es igual a 1 medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. También es igual a esto que tenemos aquí. ¿Y por qué esto? Porque esto que tenemos aquí, esta gravedad por tiempo al cuadrado, multiplica el numerador. Y el numerador tenemos un 1. Por consiguiente, en el numerador me quedaría 1 por la gravedad por el tiempo al cuadrado, pues es la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y en el denominador que tenemos, pues un 2 solito. Por eso me queda aquí un 2. A veces es presentada de esta forma, o multiplicando en fraccionarios, pues obtenemos esta. Emplazamos los valores. La altura es igual que un igual repetido, omitamos 1. La gravedad, vamos a tomar esta de aquí, gravedad pues de la Luna, 1.62 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo elevado al cuadrado, el tiempo que tarda la piedra en caer, ya el ejercicio nos entrega que es 4 segundos, elevado al cuadrado, y abajo dividido en 2, que es lo que tenemos aquí. Entonces es 2. Ahora, la altura es igual a 1.62 metros sobre segundo al cuadrado, 4 elevado al cuadrado, pues es lo mismo que tener 4 por 4, me da 16, y segundo elevado al cuadrado, pues me da segundo al cuadrado. Como aquí tenemos en el denominador aquí un segundo al cuadrado, dividiendo, y acá multiplicando un segundo al cuadrado, estas unidades de medida las cancelamos. Me queda que la altura es igual a 1.62 por metros por 16 sobre 2. Ahora la altura es igual a 1.62 por 16 sobre 2, y este m, esta constante, la sacamos afuera, por eso me queda aquí por fuerita. Multiplicamos en el numerador 1.62 por 16, 1.62 por 16, y en el denominador dejamos el 2. Al multiplicar 1.62 por 16 dividido en 2, obtenemos 12.96 y metros, que es la única unidad de medida que nos queda al final. Utilizando la fórmula de la cinemática normal, decimos de que la altura es igual a 12.96 metros. Esa es la altura aproximada, serían 13 metros, la altura que tiene el risco. Sin embargo, utilizando pues las derivadas que nosotros tenemos actualmente, podemos encontrar esa respuesta. Si encontramos aquí la función posición que tenemos aquí, podemos, esta velocidad inicial sabemos que es 0, y 0 por el tiempo pues me da 0, esto no lo tenemos en cuenta. Y esta en la altura o posición inicial, perdón, esa es la velocidad inicial, que es 0. 0 por tiempo pues me da 0, porque cualquier valor que tome el tiempo por 0 pues me da 0, como ya lo expliqué antes. Y esta posición inicial pues es lo que vamos a hallar. No tiene sentido poner un valor si esto es lo que vamos a hallar, cuál es la altura o esa posición inicial donde se lanza la piedra. En este caso esto es 0 o no lo tenemos en cuenta. Lo único que vamos a tener en cuenta es menos 2.75 t al cuadrado. Esto que tenemos aquí pues es lo que pasamos acá, menos 2.75, y t es el tiempo que tarda la piedra en llegar al suelo. El ejercicio nos dice claramente que es 4 segundos. En paréntesis colocamos 4 elevado al cuadrado menos 2.75. Bueno, primero 4 lo elevamos al cuadrado, 4 por 4 me daría 16, y 16 lo multiplicamos por menos 2.75, nos da menos 44. Unidad de medidas, pies. Tengan en cuenta que como estamos en la Luna, nosotros utilizamos la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. Por consiguiente, esa altura nos dio en metros, pero aquí la altura nos dio menos 44 pies. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues la conversión correspondiente. 44 pies, lo mismo negativo, sabemos que es asociado en caída libre, posición negativa, de arriba hacia abajo. Entonces no tenemos en cuenta el signo negativo, es redundante. Acá lo tenemos 44 pies, y 44 pies es lo mismo que tener 13.4112.
Este 4, como no alcanza el 5, pues redondeamos la cifra y decimos de que es 13 metros. Este aproximándolo a 13 y este quitando esas cifritas de redondeo, dejándolo en 13. Por consiguiente, utilizando la fórmula cinemática nos da 13 metros y reemplazando en la función posición que nos entrega el problema, ese tiempo, nos da también 13 metros. O sea que, como conclusión de una forma a la otra, damos respuesta a ese interrogante que ¿cuál es la altura del risco? Pues el risco tiene 13 metros de altura. Ahora, otra pregunta. La C. ¿Con qué velocidad por lo menos debe lanzar la piedra el segundo astronauta de modo que llegue al primero? Para dar respuesta, ahora sí a la pregunta número C, nos dice ¿con qué velocidad por lo menos debe lanzar la piedra el segundo astronauta de modo que llegue al primero? La respuesta es menos 22 pies sobre segundos. La velocidad con que se dejó caer el objeto sin ninguna fuerza inicial o ninguna velocidad, una fuerza que incrementara la velocidad inicial, tan solo con dejarlo caer, esa velocidad como tal, con que llega al suelo, que es de menos 22 pies sobre segundos, es la misma velocidad con que el astronauta que está en el suelo debe lanzar la piedra para que le llegue al amigo que está ubicado en la orilla del risco. Por consiguiente, la velocidad con que llega la piedra al suelo es la misma con que el astronauta del suelo debe lanzar la piedra para que le llegue al primero. O sea que la respuesta de la C es básicamente la respuesta de la B, 22 pies sobre segundos. Esas serían las respuestas a nuestro problema.